La secretaria de la lectura de la cuenta. ¿Se quedó congelada, Ana María? No, estoy buscando la cuenta. No es tan instantáneo como cuando uno tiene los papeles. Todavía no aparece, pero ya va a aparecer. Me imagino. Ya, esperamos. Ahí. Se ha recibido una moción que declara como utilidad pública y de interés general de la nación y la salud de la población todo tratamiento preventivo y curativo, incluyendo productos farmacéuticos, vacunas, alimentos especiales y elementos de uso médico para el tratamiento y cura de la enfermedad COVID-19. Una moción que modifica el Código Sanitario para regular la realización de estudios y ensayos clínicos tendientes a la obtención de productos farmacéuticos y dispositivos médicos para el combate de las enfermedades que motivan una alerta sanitaria. Una moción que obliga a los establecimientos de salud a informar a los pacientes recuperados de COVID sobre la posibilidad de donar plasma sanguíneo para ensayos clínicos que se desarrollen en el país. Un oficio del ministro de Salud, mediante el cual responde a uno de la comisión sobre el sumario administrativo. ¿Puede ser un poco más fuerte, Ana María, por favor? Disculpa. Ya. Que no escucho desde acá. Ya. Un oficio del ministro de Salud, mediante el cual responde a uno de la comisión sobre el sumario administrativo instruido por el presunto cierre del Hospital de Urgencia de Asistencia Pública el pasado 22 de octubre. Un oficio del ministro de Salud, mediante el cual responde a uno de la comisión e informa sobre los criterios de los cuales se está definiendo que una persona se encuentra contagiada con COVID-19, entre otras materias. Un informe elaborado por la Biblioteca del Congreso Nacional sobre el régimen jurídico de las recetas médicas, que nosotros se lo habíamos pedido la semana pasada. Una comunicación de la Agrupación de Familias Cuidadoras de Pacientes Electrodependientes, mediante la cual solicitan dar marcha a las indicaciones de los boletines 11.338 y 11.339 refundidos y tomar la discusión a fin de hacer una ley correcta, humana, universal y de igualdad de derechos. Una solicitud de audiencia del directorio del sindicato Turnados Codelco Chile, División Ventanas, a fin de exponer sobre el presente y futuro de la Fundación Ventanas, condición de la ley de traspaso y las normativas medioambientales internacionales. Y una comunicación de una vecina del centro de Santiago Centro, mediante el cual remite un link de YouTube que unos discursos. Estoy silenciada, ¿puede ser o no? Está con audio, dele. Ya. Mediante el cual remite el link del YouTube que pide sean escuchados por los diputados sobre unos discursos dados por un médico en Argentina y un médico en Alemania en relación a que todo el proceso de encierro es una farsa a la que se lleva a la población. Se hace presente que este correo también fue enviado por esa ciudadana a muchos correos de varios diputados. Eso es todo. ¿Sobre la cuenta? ¿Alguna palabra? ¿Algo? ¿Varios? ¿Algún varios? ¿Diputado Rosas? Presidente. Sí, la vimos, diputada Cariola y diputado Rosas. Y diputado Juan Luis Castro también. Y diputado Juan Luis Castro. Ya, ¿a quién le doy primero? ¿Rosas? Sí. Ya. Ahí le di el micrófono, diputado. Usted tiene que prender el suyo. ¿Ahí se escucha? Sí. Sí, perfecto. Sí. Quisiera pedir a la comisión la unanimidad para solicitar al ministro de Salud la suspensión del inicio del desconfinamiento de la región de Los Ríos, dado que no se cumplen los criterios naturales que están dentro del proceso de trazar, testear y confinar pacientes. Lamentablemente se ha improvisado y se ha apurado el proceso de desconfinación en forma experimental e improvisada en nuestra región de Los Ríos. No tenemos la capacidad de hacer lo crucial que significa esta estrategia, que es tener la posibilidad de hacer
más de 1000 PCR o por lo menos 100 por cada caso positivo, que es lo que se pide en toda desconfinación por parte del proceso que la OMS ha instaurado en algunos países. Ese tema, que es el crucial, no está presente. Apenas se hacen 130 a 120 PCRs diarias y eso no da cuenta de lo necesario para mantener adecuadamente la posibilidad de detección de los casos sospechosos, de trazabilidad de los casos que pudieran haber contagiado los casos positivos, y menos está integrada la posibilidad de confinamiento en todas las comunas de la región con la atención primaria. O sea, la atención primaria no tiene acceso ni a la cantidad de exámenes posibles y necesarios, y tampoco tiene la posibilidad ni los recursos necesarios para hacer la trazabilidad, y menos la reclusión, porque hay muy pocas residencias sanitarias implementadas en la región. Así que yo le pido a la comisión que le mandemos un oficio al ministro de Salud que no parta el desconfinamiento antes de tener lo básico que se exige para esto, que es tener la PCR disponible en toda la red asistencial, tal cual lo señaló el ex ministro Mañalich cuando anunció que se iba a hacer las tomas de muestras de saliva en la atención primaria, cosa que aún no es posible. Y si van a usar nuestra región como un laboratorio, porque tenemos pocos casos, sí tenemos que hacerlo bien, porque si no, el intento de desconfinamiento para que resulte no va a resultar por este motivo. Por eso es que es tan necesario hacer las cosas bien desde el principio y no partir adelantándose en abrir los malls, y los cines y los restaurantes sin tener esa capacidad de la atención primaria. Por eso pido un oficio de la comisión pidiendo en este sentido que se haga el proceso necesario, que es tener la PCR disponible y tener la posibilidad de trazabilidad de la atención primaria disponible, cosa que no están hoy día en nuestra región de Los Ríos. Se lo doy a la Sí, ahí sí, diputada ahí sí. Cariola, ¿verdad? No, quería consultarle al diputado Rosas que especifique bien cuál es la solicitud, porque usó varios verbos y varias... Entonces, ¿cuál es la solicitud específica para que la conozcamos con precisión? Sí, en concreto, que se suspenda el desconfinamiento de la región de Los Ríos antes de tener instalado las PCR necesarias en toda la red asistencial y la posibilidad de trazabilidad en toda la red asistencial, que incluye la atención primaria en toda la región de Los Ríos, porque si no, este proceso, que es muy necesario... No, pero no, la solicitud, no la explicación, la solicitud nomás, ya. Para ser preciso. Para evitar un fracaso anunciado. Sí, por eso digamos. te digo, sí, por eso cuál era la solicitud. El diputado Elolio, sobre el punto, pidió la palabra, me parece. ¿Sí? No, gracias, presidente. Yo no estoy por dar la unanimidad por ningún motivo, porque el proceso de desconfinamiento no significa que pasemos de una etapa en la cual estamos en cuarentena a que no hay cuarentena y no hay absolutamente nada más. Son varias etapas sucesivas, por tanto, pretender bloquear el desconfinamiento, que sigue teniendo, por ejemplo, cuarentenas, que sigue teniendo medidas de distanciamiento físico y otras, significa simplemente no querer que eventualmente lleguemos a una situación donde no haya cuarentena. Entonces, lo que pide el diputado Rosa parece razonable, pero de ahí a querer bloquear cualquier intento de desconfinamiento, como han hecho todos los otros países, en donde son varias etapas que se van cumpliendo, y cuando recién se cumplen todas ellas, recién ahí, entonces uno puede decir ya que se relaja completamente para que no haya cuarentena, me parece que simplemente no es adecuado. Así que por ningún motivo yo doy la unanimidad para presentar un oficio para detener la estrategia de desconfinamiento. O sea, ¿de qué estamos hablando? Otra cosa es decir que quieran que no hayan cuarentena. Está bien, en eso también estarían en desacuerdo, y ahí sí que le daría también la unanimidad. Pero para detener un proceso de desconfinamiento donde se den las categorías y las condiciones que ha pedido el grupo de expertos, me parece que simplemente no ha lugar. Gracias. Sí. Sobre el punto, diputado Juan Luis Castro. Sí, diputado Juan Luis Castro. Gracias, presidente. Mire, a mí el diputado Rosa me merece mucho crédito, porque él fue director del Servicio de Salud de Valdivia hasta hace poco tiempo. Y yo escuché atentamente sus palabras. Uno puede
coincidir o no con sus palabras. Ya no vamos a tener unanimidad, es un hecho porque se ha bloqueado la discusión por las razones que se acaba de decir. Es tan válido, solamente manifestar este punto, es tan válido hacer una legítima crítica con todos los errores cometidos para confinar que para desconfinar. Y si no, miren todos los países del mundo que tienen problemas en la desescalada, tal como podemos tenerlos en nuestro país. Entonces, aquí mal me parece que se intente cerrar la discusión de buena primera. Yo voy a apoyar al diputado Rosas y creo que quienes deseen respaldar su misiva, que no va a ser de la Comisión de Salud, estamos en libertad de hacerlo y creo que eso es lo que les sugiero para que sigamos avanzando, pues ya que no va a haber posibilidad de votar ni tener la unanimidad en este punto. Perfecto. ¿Algún otro sobre el punto? No estoy bloqueando ninguna discusión, presidente. No estoy bloqueando ninguna discusión. Lo tengo Al claro. revés. La otra propuesta lo que pretendía era bloquear la discusión sobre el desconfinamiento. Entonces, si el diputado Castro quiere presentar una carta, tiene todo el derecho de hacerlo. El diputado Rosas también. Pero si nos piden la unanimidad para bloquear la discusión sobre el desconfinamiento, no estoy de acuerdo. ¿Por qué no ofrece usted las palabras, presidente? Porque aquí nadie se las puede tomar. Sí, diputado Castro. Entonces no haga lo mismo, diputado Castro. Gracias. No, pero para frenarlo usted, pues. Oye, por favor. Diputado Castro, por favor. Diputado, los voy a silenciar a todos. Sí, para que vamos a terminar. Exacto. ¿A quién le doy la palabra entonces? Diputado Rosa, para terminar su punto, pero que sea corto, sí, sobre por favor, el punto. preciso. Sí, muy preciso. Ojo que yo no estoy en contra del proceso de desconfinamiento. Todo lo contrario, yo quiero que resulte. Y para que resulte, lo primero que tiene que haber es PCR. Después, diputado Rosa, usted pidió la unanimidad, el diputado Belolio no se la dio. Estamos claros, ¿cierto? ¿Estamos? Muy bien. Ahora entonces la diputada Cariola. Y después el diputado Juan Luis Castro. Presidente, aunque no se tuviera la unanimidad en relación al punto anterior, se podría someter a votación eventualmente si apoyamos o no al diputado Rosas en su solicitud. Lo pregunto antes de pasar a los puntos que quiero plantear. Perdón, diputada Cariola, el diputado Rosas fue muy explícito en señalar que él quería la unanimidad, entonces por eso estoy diciéndolo a la unanimidad. Perfecto. Es lo que él pidió. ¿Ya? Okay, diputada Cariola. Perdón. Sí, dele por favor con su punto. Gracias, presidente. Sí, presidente, lo que pasa es que el día de ayer tuvimos una discusión sobre qué íbamos a poner en tabla el día de hoy. Y se había hecho una discusión en torno a la solicitud que había hecho el diputado Castro de Chile Vamos, y al mismo tiempo varios de nosotros solicitamos, y usted apoyó en esa solicitud, ¿cierto?, que pudiéramos poner en tabla el proyecto de ley que declara de interés público la vacuna y los tratamientos por COVID. Sin embargo, me llama la atención, presidente, y quiero plantearlo porque creo que una de las razones por las cuales ese proyecto hoy día no va a poder estar en tabla es porque no se ha dado cuenta en la sala, a pesar de que el proyecto fue presentado la semana pasada. Y yo me preocupé especialmente de que el proyecto fuera presentado la semana anterior para que esta semana pudiese estar, ya se hubiese dado cuenta el día de ayer, que no se dio cuenta, hoy tampoco se dio cuenta, entonces, el día de hoy no se ha dado cuenta, yo estoy solicitando que se dé cuenta mañana, sin embargo, ¿Se dio cuenta, diputada? Sí, se dio cuenta. Sí, se dio cuenta y está en tabla, por eso lo coloqué en tabla, pero lo coloqué en tercer lugar porque los otros invitados ya estaban confirmados, pero se dio cuenta y está en tabla, así que vamos a seguir a continuar con la misma dinámica posteriormente. Entonces, lamento el error, presidente. A mí me habían informado que no se había dado cuenta y que no estaba en tabla. Le pido disculpas. Las dos cosas. Sí, ya, perfecto. Entonces, fue un error. Y lo otro, presidente, que quiero plantear son unos puntos que a lo que quiero solicitar a la comisión que podamos oficiar a propósito de que los CDL, que son, cierto, las organizaciones, los comités de usuarios de los servicios de salud Occidente, tuvimos una reunión hace algunos días atrás donde nos plantearon una preocupación que se está dando a propósito de que están suspendidos, presidente, varios de los controles que se hacen en la atención primaria a adultos y adultas mayores y personas con enfermedades crónicas. Y ante eso, lo que quiero plantear es que podamos oficiar al Ministerio de Salud para saber de qué manera se pretende, cuál es el plan para poder retomar tanto los tratamientos como los controles que están pendientes de las personas, de los enfermos crónicos, especialmente los adultos mayores. Y me atrevo, presidente, a sugerir
que podamos llevar adelante una estrategia que considere poder tener un espacio ya sea de atención domiciliaria o ya sea en un espacio diferenciado, especial, habilitado para las personas que tienen estas enfermedades de base y que hoy día no están pudiendo tener su atención. Y lo otro, presidente, es que quiero oficiar también al Servicio de Salud Metropolitano Norte y Occidente y, por supuesto, también a los municipios del Distrito 9, son 8 comunas, Recoleta, Independencia, Conchaligüe, Churaba, Lo Prado, Cerro Navia, Quinta Normal y Renca, a propósito de que nos habrían informado de que se suspendió en varios servicios de salud, en varios CEFAM y también en el Hospital San José, la distribución de medicamentos de forma domiciliaria por falta de personal o disposición de movilización para ello. Presidente, yo quisiera saber en qué está esa situación. Creo que es preocupante porque son personas que dependen de los medicamentos que les llegan desde los servicios de salud y creo que sería muy complejo que esto se hubiese suspendido por falta de recursos. Quisiera oficiar sobre esos 2 puntos, presidente. Muchas gracias. Muy bien. Diputado Juan Luis Castro, ¿hay acuerdo sobre eso, creo? Gracias, Diputado presidente. Sí. Dos puntos solamente. Primero, sobre atención primaria de salud, dado que tenemos acordado tener una sesión sobre la estrategia de trazabilidad. Ya, perfecto, atención primaria. Colocar ahí todos los elementos de juicio de lo último que ha sucedido para que se le informe eso a los invitados, que tiene que ver con esta famosa nube de trazabilidad de Amazon, que se anunció hace 2 semanas, y que nadie ha tenido respuesta sobre eso para hacer una efectiva trazabilidad, que sea parte del debate también, que es un tema muy sensible hoy día, además del financiamiento y la atención primaria propiamente tal. Lo segundo, un oficio, presidente, para que la autoridad del ministro de Salud informe sobre los ensayos terapéuticos que se están haciendo, no la vacuna. Estamos hablando de, y creo que todos hemos escuchado que en las distintas clínicas y hospitales se están probando en este minuto con enfermos graves en ventilación mecánica el plasma, el remdesivir, la hidroxicloroquina, la ivermectina, pero hay algunas definiciones de la autoridad, y eso es lo que yo quisiera consultar a través de un oficio, respecto específicamente de cuál es el aval que está dando el Ministerio de Salud, a qué productos de la gama que hay de opciones terapéuticas que se están usando, y en qué lugares del sistema hospitalario integrado se están usando o se van a usar productos de ensayo terapéutico contra COVID-19. Eso quisiera yo formularlo en un oficio formal para que esto sea aclarado. Lo digo porque me llegan a mí reportes de médicos de distintos lugares que dicen por qué en esta clínica se usa tal producto que es más caro que otro, porque esto redunda en cuentas también hacia los propios usuarios en esos lugares, o en otros casos no es la plata, sino es más bien el motivo. ¿Cuál es la categorización de cómo está tomando la oferta alternativa del Ministerio de Salud y dónde está focalizando los ensayos terapéuticos en Chile de estos productos? Por favor. Sí, yo agregaría a eso, diputado, si es que los comités científicos, de ética y científicos han acreditado los ensayos, ¿no? Por cierto. Cierto. Muy bien. Estamos listos, creo. ¿No hay otro varios? ¿No? No. Muy bien. Entonces, a continuación, pasamos a la orden del día. No sé quiénes están de los invitados. Están todos. Hay más gente incluso, porque hay algunos que no dijeron que venían, pero Heriberto. Ya. Hay harta gente. Hay harta gente. Entonces, para continuar con está el Colegio Médico, está el ISP y está... Perfecto. Los 3 invitados. Los 3 invitados del punto 1, que es continuar el estudio y eventualmente votar en general. Y también el proyecto de ley. Así, el segundo trámite constitucional, ¿cierto?, que establece medidas para facilitar la adquisición de remedios en contexto de pandemia. Y se ha invitado a la presidenta del Colegio Médico, señora Isquia Siches, a la directora del Instituto de Salud Pública, doctora María Judith Mora, y a la presidenta del Colegio Químico Farmacéutico y Bioquímico, ¿cierto?, la señora Ana Nieto Barraza. Están ellas. Y también está la persona del segundo proyecto. Y también ¿Vamos a pasar al tiro? Sí, que pase también. ¿Ya? Muy bien. Entonces, damos lugar.
Perdona, aquí. Déjame. Entonces vamos. Ya, que está la doctora Siches, aquí la estoy viendo. Que no la... Sí, Entonces le está. damos la palabra a la ¿Colegio doctora Médico? del Colegio Médico, la presidenta del Colegio Médico, doctora Isquia Siches. Gracias, doctora, por estar acá. ¿Y va a ser una presentación o se va a referir así nomás, doctora Siches? Bueno, es bien corto lo del ya, proyecto. perfecto. En realidad tengo una presentación, quizá después se las puedo dejar porque quería aprovechar de pasar algún mensaje de receta médica electrónica en realidad que no hemos tenido mucho avance a pesar de que ya debería entrar en vigencia y nosotros hemos tenido que pedir la prórroga varias veces, pero si quiere comienzo nomás, usted me... Sí, por favor, doctora. Después les voy a dejar la presentación, pero en realidad el proyecto es muy breve, solamente decir que nosotros en este estado de excepción constitucional de catástrofe y obviamente pensando también en aquellos adultos mayores que están en un confinamiento entre comillas obligatorio, han tenido evidentes problemas de poder tener acceso expedito a sus medicamentos y a sus recetas, y con ese fin nosotros compartimos las medidas como las que se pretenden implementar con este proyecto de ley, porque permite adquirir los medicamentos y además que sea explícito que esto sea en papel o en formato electrónico, incluyendo la firma electrónica avanzada. Así se desincentiva el tener que acudir a los recintos asistenciales. Tenemos muchas deudas con la implementación de la vía telemática, particularmente dentro del sector público. Y también compartimos el punto en donde se hace alusión a sanciones establecidas por el uso malicioso, porque obviamente es también un riesgo que existe con estas medidas. La modificación que ustedes han incluido en el artículo 101, que exige la firma electrónica avanzada para la emisión de licencias. Y después de la presentación solamente yo les dejo entrever el decreto supremo número 16 de mayo del 2019, donde lamentablemente ahí ya se hace alusión a la necesidad de poder contar con la receta médica electrónica y que lamentablemente a pesar de los distintos esfuerzos todavía no se logra implementar y se ha debido prorrogar de forma sucesiva en el tiempo por las distintas administraciones y que claramente tiene beneficio tanto para los pacientes, para los médicos, para los expendedores de las distintas farmacias, reduce los riesgos y obviamente tiene una serie de otras medidas que tienen que ver también con otras leyes, ley de fármacos 2 y otras. Nada más que eso, muy breve. Muchas gracias, doctora. Vamos a dejar las 3 presentaciones, pasemos las preguntas. Así que le vamos a dar la palabra a la directora del Instituto de Salud Pública, la doctora María Judith Mora. Por favor, doctora. Hola, muy buenas tardes, señor presidente. Voy a compartir una presentación que es breve, pero que nos ayuda a... ¿Se escucha bien? Sí, perfectamente. Ya. Se ven. Ya. Bueno, en relación a este proyecto, bueno, en general nosotros estamos alineados y de acuerdo con este proyecto que establece medidas para facilitar la adquisición de medicamentos en contexto pandemia, motivado específicamente por la situación que hemos vivido en relación al COVID-19. Aquí es importante hacer brevemente algunas consideraciones generales. Bueno, como todos sabemos, la receta es el documento que establece, ¿no es cierto?, el uso y las condiciones de empleo de un medicamento de acuerdo a lo que establece un facultativo. En ese sentido, es importante indicar que la flexibilidad que establece el proyecto no debe ser un impedimento para el expendio de medicamentos cumpla con los atributos de la veracidad de la receta, ¿no es cierto?, la correcta dispensación, y también evitar el tráfico de drogas, y eso en relación a que en los medicamentos controlados se cumplan con todos los registros y controles que están establecidos. Y el cómo se asegura estos elementos, el cumplimiento de todos estos requisitos, es lo que debiera ser material
del respectivo reglamento que dicte el Ministerio de Salud. En relación a la propuesta para la prescripción y dispensación de los medicamentos en caso de emergencia sanitaria, es necesario destacar los distintos tipos de receta existentes. En este sentido tenemos la receta simple, ¿no es cierto?, para medicamentos como antigripales, metformina, losartán, etc. Los de receta retenida sin control legal, como antibióticos y corticoides, y aquellos destinados a los medicamentos controlados, psicotrópicos, estupefacientes, que son con receta retenida, con control legal y la receta cheque. En este sentido, para estos medicamentos es muy importante el control de la dispensación, el poder controlar que se dispense más de una vez y en este sentido mantener la trazabilidad y el control. Por lo tanto, está muy bien aspectado el proyecto en relación a la vigencia establecida y a permitir un formato distinto al físico, ¿no es cierto?, que también incorpora un formato digital, una fotocopia, etcétera. Pero sí consideramos que hay que tener precaución con relación a los medicamentos controlados, ya que en el caso de los medicamentos con control de stock, se podría abrir una puerta para que una misma receta se pueda reproducir una decena de veces y que permita de alguna manera su expendio en múltiples ocasiones, afectando el uso racional de medicamentos por un lado y facilitando el tráfico y venta ilegal de medicamentos en lugares no autorizados. En la siguiente lámina nosotros podemos ver cómo ha ido aumentando en los últimos años el decomiso de medicamentos. Esto es a través de las denuncias de la PDI que ha sido notificado al ISP en ferias de Santiago. Y esto podría de alguna manera también verse esta situación afectada al liberar prescripción de medicamentos con control de stock y que podría aumentar su consumo o tráfico ilegal. Entonces la propuesta en realidad es ver la alternativa de no considerar a los medicamentos con control de stock y proponer que estos sean dispensados con su receta original en soporte papel o mediante también una receta electrónica, la cual debe cumplir con todas las características que están indicadas en esta lámina, ¿no es cierto? Es que cumpla con los reglamentos, con el contenido respectivo, con la validación del documento, de la firma, y que también permita la retención, o sea, que una receta electrónica también invalide una segunda dispensación. Es importante señalar también que cuando nació, digamos, este proyecto, cuando se inició, la vigencia era de puño y letra de la receta de la prescripción del medicamento controlado. Sin embargo, hoy día, mediante el decreto 58 del Ministerio, esto queda sin efecto, pudiendo extenderse estos medicamentos a través de recetas electrónicas. Y en síntesis, en los comentarios generales, para la prescripción de medicamentos de venta con receta simple y retenida sin control de stock, es factible el uso de formatos físicos. Perdón. ¿Se está viendo? Sí, se está viendo bien. No puedo. Ahora sí. Disculpen. Por lo tanto, es factible el uso de formatos físicos digitales de cualquier tipo, ya sean fotocopias, WhatsApp, otros mecanismos digitales. Para la prescripción de medicamentos de venta con control de stock, psicotrópicos y estupefacientes, se propone mantener el sistema vigente, es decir, receta física, cheque o una receta electrónica. También en relación al tiempo de validez de una receta con control legal, quizás debería ser inferior al propuesto en el proyecto que menciona 6 meses y nosotros en este caso sugerimos no más de 3 meses antes y después de la emergencia. Tanto el tipo de receta y la validez menor para recetas retenidas principalmente es para evitar el desvío del uso de esos medicamentos y múltiples dispensaciones. Y finalmente, en el artículo 2, que va en el sentido correcto, en que se pueda validar la receta y la firma del médico de acuerdo a lo que indica el reglamento, y el no dejar la firma electrónica en el proyecto, sino que ya como una materia de reglamento, eso, porque la firma electrónica avanzada puede ser una barrera en la implementación.
eso sería también muy breve un poco la revisión del proyecto en relación al Instituto de Salud Pública. Muchas gracias, doctora Mora. ¿Podemos retirar el compartir? Eso. Para darle paso entonces a la presidenta del Colegio de Químicos Farmacéuticos, ¿cierto? La señora Ana Nieto Barraza. ¿No? Muy buenas tardes a todos a todo el Parlamento. Me gustaría compartir pantalla. ¿Ya? Por favor. Ya. Respecto al proyecto de ley, como Colegio de Químicos Farmacéuticos nos parece importante dar una breve introducción, que si bien la doctora Judith Mora ya ha abordado en gran parte los puntos que son relevantes mencionar, voy a mencionar y hacer énfasis en lo que como colegio nos interesa que queden expuestos en esta discusión. Entendemos y compartimos que los propósitos que plantea este proyecto son una prioridad en el contexto sanitario de emergencia actual. Sin embargo, vemos necesario reforzar importantes temas que engloban la dispensación del medicamento. Primero, decir y reforzar para todos los presentes que el rol sanitario y social de la farmacia comunitaria debe resguardarse entendiéndose como un establecimiento sanitario, como bien se estableció en Ley de Fármacos 1, la farmacia es un centro de salud y esta tiene deberes sanitarios con sus equipos profesionales en pro de resguardar el uso racional, seguro y efectivo de los medicamentos que entrega la comunidad. Como Colegio de Químicos Farmacéuticos, siendo profesionales sanitarios, hemos asumido el derecho a defender la salud de la ciudadanía. Compartimos el propósito de este proyecto, pero estamos convencidos que esta necesidad debe materializarse de manera segura, minimizando los riesgos que mencionaba la doctora Judith, como lo es el tráfico ilícito de medicamentos, hoy un gran problema que está totalmente vigente. Hace poco salió de Senda, donde a la vez se mencionaba que en este contexto de pandemia, más que el aumento digamos, de drogas de abuso, como el alcohol, por ejemplo, tenemos un aumento importante de consumo de medicamentos que son de abuso, como las benzodiazepinas, entre ellas el clonazepam, que ustedes pueden conocer en términos de medicamentos. Es de conocimiento público, además, que tanto a nivel nacional como internacional, abuso de medicamentos opiáceos, tales como codeína o tramadol, generan un problema de salud para la población, como lo es el riesgo de adicción, lo que genera diversas estrategias por parte de pacientes con dependencia para adquirir estos medicamentos. Este caso es un problema de salud que debe ser abordado por profesionales médicos y el sistema sanitario debe asegurar el acceso a esa atención, aún más en tiempos de pandemia. La receta médica, por ende, cobra un rol importantísimo de comunicación entre el profesional médico que atiende a determinados pacientes, sobre todo pacientes que tengan potencial adicción y abuso de sustancias como los opiáceos, y la receta de algún modo es el instrumento que nos permite poder entregar la terapia de acuerdo al paciente y hacer la retención correspondiente de ella para resguardar que ésta no sea mal utilizada, duplicando adquisición de estos fármacos de abuso en otros establecimientos. Es importante mencionar que los medicamentos, de acuerdo a su acción terapéutica, todos, una vez aprobado su registro de comercialización por el Instituto de Salud Pública, dentro de este se establece condición de venta
y esta condición de venta está dada de acuerdo a la seguridad del medicamento. Entonces, el medicamento y el uso de la receta tiene una razón importante en el resguardo de la salud de las personas que utilizan medicamentos. También es importante mencionar el resguardo de terapias que obligan a retener en determinados tipos de fármacos, como antibióticos, corticoides, antivirales, donde de acuerdo al tratamiento, de acuerdo al medicamento que estemos hablando, la condición de venta también exige retener este tipo de receta. ¿Y cuál es el objetivo de retención? Asegurarnos que estos tratamientos no vuelvan a ser utilizados con el riesgo que acarrean de un uso irracional. ¿Para qué hablar de las benzodiazepinas? Actualmente es un problema que tenemos de salud pública en el país. Hay un uso indiscriminado, sobre todo en la población adulto mayor. Vemos hoy cómo muchas veces los pacientes presionan al cuerpo médico por su grado de adicción a que le prescriba la benzodiazepina, porque ya tiene un acostumbramiento para poder ya sea dormir o calmar ansiedades. Y de acuerdo a los criterios de VIRS, que es una forma de clasificar seguridad de uso de medicamentos en adultos mayores, una de las cosas que se indica es que las benzodiazepinas son drogas categorizadas como no recomendadas en el adulto mayor y que por ende merecen un control estricto de profesional de manera periódica, y exige que no sean implementadas de manera crónica sin hacer algún cambio de estas cada cierto tiempo. Dicho todo lo anterior, lo que quiero reforzar con esta presentación es que la receta médica no es solamente un papel que viene a hacer la vida más engorrosa del paciente que necesita adquirir una terapia, sino que es un instrumento de seguridad para la dispensación de medicamentos, sobre todo estos que ofrecen riesgos de abuso, tanto por adicción de pacientes como por el tráfico ilícito y el mercado lucrativo que acarrean este tipo de medicamentos. Y que es un riesgo a la salud pública, porque finalmente se comercializa jugando con la salud de personas que tienen problemas de adicción. Adentrándonos ya en la opinión que el Colegio de Químicos Farmacéuticos tiene respecto a este proyecto, como lo dije en un comienzo, creemos que es una necesidad hoy establecer un mecanismo que permita a los pacientes acceder a la receta en contexto de pandemia. Eso sin duda lo compartimos. Pero abrir la posibilidad de digitalizar copias de receta y validar su impresión o simple muestra por medio digital, y aquí es importante aclarar que no es lo mismo decir medio digital que receta electrónica. Hoy por hoy este ha sido un concepto de mucha confusión, tanto por profesionales, médicos, farmacéuticos, como los pacientes en sí mismos. Entonces, es importante precisar que la muestra de copias de receta por estos medios digitales, teléfonos, correos, tablets, etcétera, requiere que se especifique qué medicamentos no estarían, digamos, autorizados para dispensarse por una simple copia de receta. Y eso va a tener directa relación con los medicamentos que ofrecen riesgos de abuso. En este contexto de emergencia sanitario, yo puedo indicar como representante del Colegio de Químicos Farmacéuticos que sí se están aplicando criterios en la farmacia para dispensación de medicamentos crónicos como antihipertensivos, hipoglicemiantes, pero cuando hablamos de medicamentos como son el tramadol, como son antibióticos, ahí ya tenemos una restricción que involucra que este proyecto, o bien el reglamento que se establezca, defina esos limitantes. El problema actual que vemos en el proyecto es que no hay una referencia respecto a la dispensación de estupefacientes y psicotrópicos. Tal vez esto esté considerado incorporarse en el reglamento que el MinSal debe elaborar, pero creemos que es algo que tiene que quedar definido en lo inmediato, porque estamos debatiendo este proyecto porque es una
es una necesidad urgente. En este contexto, el proyecto amerita o en el reglamento que se defina la modificación de los decretos Supremo 404 y 405 y también ajustar lo que es la ley 20.000, ya que a los profesionales farmacéuticos se les sanciona como parte de un ilícito o delito la dispensación maliciosa. O sea, acá el proyecto habla de que se haga uso malicioso de la receta, pero también el acto del farmacéutico, toda vez que tiene que resguardar la dispensación de estupefacientes y psicotrópicos, está sujeta a ser cuestionada legalmente si es que no cumplimos con estos reglamentos. Por ende, en ese aspecto solicitamos que se revise muy bien el rol y el ejercicio profesional del profesional que dispensa el medicamento para no tener problemas cuando se hagan, digamos, las fiscalizaciones sanitarias. Cabe tener presente que la regulación sobre estas materias además debe dar cumplimiento a compromisos internacionales contraídos en el Convenio de Viena sobre sustancias psicotrópicas. Eso imagino que, y con la presentación que nos hizo la doctora Judith, que ya debe estar siendo revisado para el reglamento o bien es importante considerarlo para lo que se elabore en el MinSal. La receta médica digital, por medio digital, como bien les decía, hoy no es la solución porque en general el problema de acceso a medicamentos se está dando fundamentalmente por psicotrópicos y estupefacientes y medicamentos como el tramadol. En este contexto creemos que hoy la ciudadanía lo que requiere de manera inmediata y concreta es la implementación de la receta electrónica, ya sea con firma electrónica o con algún otro medio como la clave única, algún sistema que resguarde la seguridad de esta. Y son tecnologías que yo quiero dejar manifiesto que hoy día ya están operando. Hoy, a partir de la implementación del Decreto Supremo 58, ya están operando plataformas de emisión de receta electrónica con firma electrónica avanzada validada por el MINECON, que ofrecen la seguridad necesaria para que el profesional que prescribe pueda hacer una prescripción electrónica, esta llegue a un celular, por ejemplo, pero la diferencia va a ser que en las farmacias van a poder validar esa receta que viene con la firma electrónica avanzada, validada por el Ministerio de Economía, quien es la autoridad competente para validar este tipo de firmas. ¿Qué vemos? Que hoy a lo que tenemos que avanzar es a implementar esta plataforma electrónica, a dar una obligatoriedad para que se pueda hacer una amplia difusión, se salga de las dudas existentes hasta el momento, y esta es una solución real. Si hablamos de establecer recetas por medios de copia o de fotos, no estamos resolviendo el problema de fondo. Hoy día tenemos que encaminarnos a plataformas electrónicas, ya estamos operando hace mucho tiempo con telemedicina, por lo tanto, el avance a donde tenemos que ir hoy es a la receta electrónica y encaminando nuestros pasos a la ficha electrónica única nacional. Estos aspectos no es nada nuevo que estemos descubriendo, son realidades que en países vecinos ya están operando, por lo tanto, hoy es el momento en donde necesitamos que se selle, porque esto es algo que se viene discutiendo hace más de 10 años, y hoy necesitamos que nuestros parlamentarios puedan concretarlo. ¿Qué requeriríamos de estas plataformas? Que idealmente la autoridad sanitaria las autorice certificando al menos 3 puntos importantes. La certificación del MINECOM para la firma electrónica avanzada, por ejemplo, que la plataforma sea segura, permitiendo un fácil acceso para validar el documento original, y por sobre todo el que la plataforma permita invalidar la receta una vez que esta es emitida, o sea, una vez que esta es despachada
en una farmacia, ya sea en una farmacia a través de una plataforma digital o bien en una farmacia de manera presencial. En materia de psicotrópicos y estupefacientes, recordamos también que hay compromisos internacionales con la Junta Internacional de Estupefacientes, la JIFE, que impone trazabilidad al tráfico de estos medicamentos, lo cual un sistema de receta electrónico fortalecería los compromisos que tenemos adquiridos con la JIFE y que son compromisos que finalmente nos determinan el acceso a adquirir estupefacientes. Lo que hoy requiere, por tanto, y para ir terminando, nuestra sociedad es un sistema electrónico digital con la tecnología necesaria que incluya estándares altos de seguridad para resguardar el sistema vigente y ajustarnos a los compromisos en materia de productos sometidos a control legal, facilitando una dispensación electrónica en favor de los pacientes. Insisto, esta es la única solución de fondo que hoy ya existe, ya está operando, y lo que necesitamos es que ya se instruya como una orden de echar a andar. Esta tecnología, por ende, y es importante mencionar para terminar, que no reviste un costo económico que no sea accesible. Hoy el médico, cuando prescribe un medicamento en una receta de papel, tiene un costo por receta, podríamos decir, de 50 pesos, considerando los talonarios y la cantidad de receta que trae. Hoy, para un médico que quiera hacer prescripción a través de un medio electrónico, la receta puede que se eleve a 100 pesos, por receta emitida, frente a una consulta a través de telemedicina que está sobre los 10.000 pesos, por lo cual creemos que el tema de acceso económico para poder implementar esta tecnología hoy no es una limitante. Gracias a todos por escuchar nuestra presentación, y esta es... Muchas gracias. Muchas gracias, señora Ana Nieto. Hoy presidenta, ¿cierto?, del Colegio Químico Farmacéutico. Entonces, le pido si puede retirar la presentación para que pasemos un periodo ahí de preguntas. Vamos a tratar de votar en general hoy día este proyecto, dejarlo votado en general. Diputado Juan Luis Castro, veo. Sí. ¿Quién más? El diputado, déjeme ver quién más. Quiero saber si el diputado que está en la sala, aparte de la diputada Cariola, es el diputado Torres. Ya, no, él dirá, ¿no?, en algún momento. No sé, es que no dice nada. ¿Quién es el diputado que está allí, diputada Cariola? Perdón, presidente. ¿Quién es el diputado que está allí? Que no lo podemos... El diputado Víctor Torres. Víctor Torres. Es que le veíamos el brillo nomás. Solo veíamos el brillo, pero no estábamos seguros. En la pantalla nosotros no vemos la presentación bien, porque se puso ahora un recuadro de archivos. Ya, pero esto va a estar en... Vamos a informática que está escuchando, por favor. Eso, por favor, para que lo resuelvan. Podemos ver. Gracias. En todo caso, ya se las van a mandar a los correos. Me ha pedido la palabra el diputado Juan Luis Castro. ¿Quién más? ¿Alguien más ha pedido la palabra? ¿No? Ya. Gracias. Diputado Juan Luis Castro. Sí, primero preguntarle y saludando a todos los invitados e invitadas, a la presidenta del Colegio Médico, lo siguiente, porque entendemos todos que aquí buscamos facilitar las cosas, pero manteniendo rangos de seguridad, y en la prescripción específicamente, todos sabemos que hay un nivel no menor de falsificación de recetas médicas, porque hoy día cualquier persona puede mandar a hacer un talonario, las imprentas no piden acreditaciones específicas, y por lo tanto ese fenómeno que ha venido masificándose es real. Lo mismo en el caso de profesionales que no estén validados por EUNACOM y que pueden prescribir sin que estén en esa condición en el sector público. Quiero preguntarle si desde el punto de vista del Colegio Médico hay un propósito o no a partir de esta iniciativa de darle un estatus jurídico distinto a estas diferentes categorías que hemos hablado, receta simple o receta retenida, que son las que habitualmente se manejan en el mercado, o no, porque eso cambia también la perspectiva de cómo enfocar
un debate que viene a continuación, que es la receta electrónica y el rango de seguridad que tenga esta receta electrónica. Esa es la pregunta en el mundo de la prescripción para la presidenta del Colegio Médico. Luego, sería bueno hacer llegar el informe sobre este punto, presidente, ¿no? O no sé si está publicado el que hizo la biblioteca sobre el tema que solicitamos sobre este punto del estatus jurídico de la receta. Y preguntar a la Van a señora mandar al tiro, está en la cuenta. Ya, perfecto. Está en la cuenta, pero se lo van a mandar al tiro. Ya, a la doctora Mora, que me pareció muy buena su presentación también, doctora Mora. En el registro de farmacias es evidente que tenemos un problema con los benzodiazepínicos, con el tramadol, como usted dice, y con otros psicotrópicos, por el tráfico. Entonces, ¿de qué manera el ISP nos propone para este proyecto una fórmula precisa, simple, que permita validar en todos los puntos de venta cuando alguien vaya a despachar? Porque si alguien va a despachar a un lado, ¿cómo sabemos en 10 lugares distintos que no se puede ir con la misma receta a hacer lo mismo? Y después se revendan por cápsulas, ¿verdad? Estos productos, como ocurre en distintos sectores, y evitamos y salimos al paso del tráfico de medicamentos, en este caso de benzodiazepínicos y derivados de esta naturaleza. Esto requiere y creo que el ISP es el que tendría que darnos una fórmula para que esto tenga un coto determinado. Y quiero preguntarle a ella misma también a Judith Mora, que nos haga la distinción entre receta con firma electrónica avanzada y no avanzada, con pera y manzana, que nos explique cuáles son los rangos de seguridad, cuáles son los obstáculos o no que permitan clarificarnos este escenario, porque vamos a entrar en este punto también ahora con este proyecto de ley. Y por último, a la presidenta del Colegio de Químicos Farmacéuticos, decirle que me pareció muy precisa su presentación y en el mismo sentido el tema de la digitalización y que en la dispensación los químicos hoy día, que yo sé que se enfrentan a recetas que primero no pueden entender la letra, presidente, que nosotros tenemos un problema endémico, había pandemia, pero nosotros los doctores tenemos un problema endémico que tiene que ver con la letra, que es ilegible, y eso es grave, porque hay gente que se confunde seriamente, ni el enfermo sabe lo que le escribió el médico, ni el farmacéutico, ni nadie entiende nada. Entonces, perdone que sea majadero en este punto, pero es que partimos por la letra nosotros, tenemos una dificultad. Entonces, ¿de qué manera, ya que estamos con este instrumento, este proyecto de ley, resolvemos el problema de la letra también? O vamos por una vía digitalizada, o con letra imprenta, computacional, lo que sea, pero me parece, presidente, que podemos resolver esto ahora de una vez, que es una dificultad histórica en el cuerpo médico, para que se entiendan las letras de los doctores y le demos la seguridad al paciente también al mismo tiempo con este proyecto. Esas son mis consultas, presidente. Gracias. Muy bien. ¿Alguna otra pregunta? Presidente. Sí. Presidente, me acaba de llegar un reemplazo del diputado Andrés Celis por el diputado José Miguel Castro, por si lo autorizan. Sí, esta comisión normalmente lo ha autorizado, sí, una unanimidad. El tocayo se va metiendo poquito aquí. Así es. Diputada Jimena Osandón, por favor. Gracias, presidente. Bueno, agradecer las exposiciones, la verdad que es muy ilustrativa. Pero yo quiero, la misma pregunta que hizo el diputado Castro, Juan Luis Castro, también la quiero hacer extensiva también a Victoria Nieto en el tema de cuál sería tal vez su propuesta, justamente para evitar que a través de este proyecto, bueno, aumente o se haga más fácil este tráfico al cual sabemos que existe, sobre todo con estos medicamentos que producen adicción y que sería una pena porque son daño irreparable al final. Entonces, por eso que ya que se le hizo a Judith, también me gustaría que Ana Victoria también nos pudiera dar, bueno, cuál sería su propuesta. Me parece que esto debería cambiar. Y lo otro también quiero preguntarle a Judith Mora, que a mí me parece interesante que discutamos como comisión también, el tema de los tiempos. A mí también al leer el proyecto, esto de 180 días, me parece también que es muchísimo tiempo, y ella propone que eso sea 90 días. Entonces creo que si nos puede reforzar eso también se lo agradecería. Y lo otro, presidente, yo me tengo que inhabilitar para este tipo de votaciones porque tengo parientes relacionados con farmacia y me gusta ser sumamente prudente, pero igual quiero participar de todas maneras en la discusión. ¿En qué grado el parentesco? Oiga, y la receta, no le echemos la culpa, la letra no le eche la culpa al sistema. Pues. Aprende a escribir caligrafía básica.
Muy bien, entonces el diputado Rosas, gracias diputado Sandón, el diputado Rosas me había pedido la palabra. Prenda su micrófono. Gracias, presidente. Una consulta respecto a Judith Mora, la presidenta del Colegio Médico de Isquia Siches. Respecto de la ficha electrónica única, que existen varios modelos que desarrollamos, una red de directores de servicios de salud con los años, de ficha electrónica única pública, gratuita, y dentro de ella habían varios módulos que funcionaban con la clave única, que hoy día todos los médicos la tienen, porque también en la declaración de patrimonio y en varios trámites se les exigió a todos los médicos de la red pública al menos tener su clave única, y que esta era posible anexarla a un código QR, el cual puede ser leído e identificado y anulado una vez que tú despachas una receta. ¿Se ha pensado en esa estrategia, que sería muy rápida de hacer? Esa es mi pregunta para ambas. Gracias. Muy bien. Doctora Siches, vamos a empezar por la doctora. En el mismo orden lo hacemos de vuelta para la respuesta. La idea es que lo podamos votar. Son las 6:02. Si, ojalá que entre 6:10 y 6:15 podamos votarlo. Así que, sí, porque después está la persona del segundo proyecto. Exacto. Yo quiero partir... ¿Puedo hacer preguntas también, presidente, que estaba inscrito? No lo vi con la mano levantada. Aquí recién lo veo. Ya, diputado Belolio, sí, puede. Adelante. Gracias. Perdona, Isquia. Voy a hacer lo más breve que pueda. Lo que pasa es que la semana pasada también discutimos en razón de la receta médica electrónica, a raíz de otro proyecto, no exactamente esto, de una fórmula que es la que se pretendió hacer en conjunto entre el Ministerio de Economía y también el Ministerio de Salud, que es que en vez de con firma electrónica avanzada, que es como la que se propuso acá, uno de los problemas que tiene la firma electrónica avanzada es que hay pocas compañías que son las que certifican la firma electrónica avanzada. Entonces, eso significa una burocracia muy grande. Inclusive hay hartos entes estatales que no han podido sacar esa certificación, porque son solamente algunos pocos los que hacen esta certificación de la firma electrónica avanzada. Entonces, una fórmula es que haya una nube en la cual se haga la consulta y esté en línea la receta, el lugar donde se va a dispensar, y además eso permite una cuestión que es muy buena, que es hacer una trazabilidad de él o los médicos que prescriben ciertas medicinas, cómo las prescriben. Ahí estarían obligados, como decía el diputado Castro, no a hacerlo además de manera ilegible, porque estarían obligados a subir la receta de manera computacional, y por tanto no a mano alzada, sino que escrito, además en su término exactamente como nosotros lo hemos definido en la ley de fármacos, es decir, en la denominación internacional y no en su marca, y así sucesivamente. Entonces también me gustaría que se refirieran a eso, como una fórmula posible para hacer seguimiento, trazabilidad, el mismo control, digamos, que se tiene que tener especialmente cuando hay algunos medicamentos que hoy día ya se requieren ese control, pero tienen una doble, una tercera aseguramiento, digamos, por el potencial daño que tiene para las personas. Eso, gracias. Gracias, diputado Belolio. Vuelvo a la doctora Siches, entonces, en el mismo orden, la doctora Siches, después la doctora Mora y finalmente Ana Victoria. Muchas gracias. Vamos, doctora Siches. Muchas gracias. Bueno, lo primero es señalar que como colegio nosotros estamos de acuerdo en avanzar una receta médica electrónica. Esta es una discusión que lleva bastantes años. Lamentablemente, a pesar de que requería entrar en vigencia más o menos como en junio del 2017, por distintas incapacidades de poder materializarlo, no está vigente y hemos tenido que seguir con la receta de papel. De hecho, por lo que preguntaba el diputado Castro, desde esa fecha, en teoría, los recetarios deberían estar foliados por la seremía, lo cual obviamente usted comprenderá que incluye una burocracia que es bastante supina, mucho más en un contexto como el actual. En esa línea nosotros estamos absolutamente de acuerdo y comprendemos también las complejidades que mencionaba el diputado Belolio en torno a la
firma digital. Tuvimos distintos prototipos en torno a Digipass, Huellero, parecido con lo que hacemos con la licencia médica electrónica. Todavía no hay un mecanismo implementado y gran parte de la red pública y también muchos de los proveedores privados no se habían enfrentado a este desafío de la receta. Antes más que nada se imprimía y uno firmaba de puño y letra, y es algo que todavía tiene bastante distancia. En esa línea yo quiero ponerlos en perspectiva que nuestros pacientes llevan más de 4 meses postergados en el acceso de gran parte de estos medicamentos. En ese sentido, a pesar de que nosotros estamos absolutamente de acuerdo que hay que avanzar en receta médica electrónica, los pacientes necesitan una solución hoy. Y en esa línea nosotros estamos llanos a encontrar el mecanismo que se estime conveniente, pero no por aquellas personas que hacen un uso ilegal de los medicamentos, van a quedar postergados aquellos pacientes que requieren acceso. Y hoy día hay limitantes efectivas y en eso se podrán buscar distintas soluciones, pero soluciones que estén disponibles la próxima semana, no en 3 meses más. Y en eso quiero hacer un llamado a que el espíritu de esta ley va en la línea correcta porque nosotros necesitamos una solución hoy día para poder extender los medicamentos sin contacto directo, como sea, con el teléfono, con un registro, con un mail a la farmacia, como ustedes estimen conveniente, pero necesitamos poder extenderle los medicamentos a los pacientes. Hay pacientes con distintas patologías psiquiátricas que hoy día la incapacidad de un Estado que no pudo montar esta receta médica electrónica lo ha sometido a no tener acceso. Y en esa línea nosotros estamos llanos a todas las propuestas, entre esas quizá la que se planteó acá de 90 días, pero permítanme dudar en que vamos a lograr un montaje de esta receta de lo que no hemos hecho en 3 o 4 años para la próxima semana. Sí lo podríamos implementar porque esta pandemia puede que tengamos rebrote hasta el próximo año y quizá ustedes mismos podrían oficiar al Ministerio de Salud a ponerle suma urgencia no solo a esto, sino que también a la atención de vía telemática, que es imposible dentro del sector público en la actualidad. Dentro de las preguntas, bueno, ustedes mencionaban ficha médica electrónica. Bueno, les voy a contar, no tenemos una ficha médica electrónica única en el país. La apuesta que se hizo como país fue a la interoperabilidad. Hoy día tenemos ese mismo problema dentro de los software de trazabilidad. Más que apostar a una iniciativa, nuestro país ha planteado la apertura de múltiples iniciativas y tener mecanismos en que estos distintos tipos de registro conversen. Dicho eso, bueno, lo último es nuestra preocupación, y creo que era el espíritu de los senadores al presentar este proyecto, era facilitar el acceso a los pacientes hoy día. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora. Adelante, doctora Nieto. No, lo habíamos dicho, Judith Mora. Tiene que usted dar su micrófono. Sí. Yo, señor presidente, quiero por su intermedio solicitar a Heriberto García, que es el jefe del departamento de ANAMED, que va a hacer la respuesta a las preguntas, que está también aquí conmigo presente. ¿Sí? ¿Para darle la palabra? Sí, por cierto. Muchas gracias, señor presidente. Por medio responder las dudas que se plantearon. Lo primero, nosotros tenemos un registro de farmacia a nivel nacional, que lo tenemos en un sistema llamado Farmanet, que trabajamos con el Ministerio de Salud, y con eso nosotros definimos las farmacias que tenemos que ir a fiscalizar, y cuando vamos a fiscalizar las farmacias, revisamos que se cumplan los decretos 404, 405, en relación a que existan las recetas retenidas y que existan las carpetas relacionadas con esa receta, que esté todo foliado, y por lo tanto revisamos contralibros para ver que efectivamente se haga correcta dispensación y correcta prescripción. Ahora bien, con el sistema de receta electrónica esto podría ser incluso más fácil porque lo haríamos de manera incluso online y tendríamos repositorios que nos permitan resolver este problema.
Respecto a los 90 días, bueno, ahí el refuerzo principal es que vemos que 180 días, tanto anterior a la pandemia como después de la emergencia, como dice el proyecto, es demasiado tiempo, considerando que estos pacientes deben tener controles de uso de psicotrópicos estupefacientes principalmente de manera mensual. Un paciente que es diabético, hipertenso, tiene por lo menos entre 1 a 2 controles al año, por lo tanto, definir esto implicaría un tiempo excesivo de casi 1 año y medio entre antes de inicio de pandemia y posterior al inicio de pandemia, y por eso proponemos que sea 90 días y no 180 días. Para ir súper claro a la pregunta que hizo el doctor Castro, el diputado Castro, con respecto a el tema de cómo hoy día está funcionando la receta electrónica y dar algún ejemplo, me gustaría compartir rápidamente es que efectivamente ya hay recetas electrónicas funcionando que tienen con toda la normativa actual. Es decir, el decreto 181 de Economía, que menciona cómo funcionan los documentos electrónicos y que se firma de manera electrónica todo, y que se valida también electrónicamente con los códigos de verificación, los códigos QR, igual que cualquier documento electrónico, y que permite también hacer validación para darse cuenta de que la receta fue retenida. Este es un mensaje que aparece una vez que la receta se despacha, y permite también hacer una revisión rápida en el panel de firmas mediante el programa gratuito de Acrobat para abrir acá y sacar inmediatamente el certificado de firmas, que permite ver que, como ustedes pueden leer ahí, emitido por la empresa autorizada que firma electrónicamente avanzada. Por lo tanto, se puede hacer, esto ya es aquí hay 2 empresas que ya han presentado por favor, le pido que no, y que han logrado cerrar este ciclo. Por favor, le pido que tenemos un problema de tiempo. Para dejar como compartir. ¿Me escucha o no? No escucha, parece. No escucha. Señor García. Por lo tanto, no. Señor García. Así que eso era el ejemplo. Señor García. Le están pidiendo que si puede resumir más la presentación porque que no tiene tiempo, no hay tiempo. La comunidad médica desconoce lo que el señor García acaba de presentar, o sea, implementar eso también tiene una latencia, evidentemente. Pero, presidente, déjelo que termine. Es que si el Ejecutivo quiere que votemos esto, diputado Lolio, y además nos está haciendo otra presentación aparte de la señora Mora. Él está en otra presentación, no está respondiendo a una pregunta, está haciendo una presentación, que es distinto. Si es que él no hubiera dicho que iba a hacer una presentación, yo lo entiendo, pero está haciendo otra presentación rápidamente que no teníamos conocimiento de ella. Así que si él nos envía la presentación, nosotros la vamos a escuchar o lo vamos a invitar en una próxima ocasión. Creo. ¿Sí? Doctora Mora. Sí, no, la intención era aclarar un poco el concepto de la pregunta. Ahora, con respecto a la firma electrónica avanzada, yo solo aclarar que lo que yo interpreto del proyecto no lo está considerando y lo deja y reemplaza ese texto diciendo que va a quedar en el reglamento. Por lo tanto, no estaría el impedimento de la firma electrónica avanzada. Si bien la firma electrónica avanzada es un registro que tiene que estar autorizado y por el cual permite reconocer la validez de ese documento en un sistema. Eso principalmente es la firma electrónica avanzada. Sí. Le vamos a pedir, lo vamos a invitar, no vamos a votar hoy día, lo vamos a invitar para que nos haga una presentación, porque es una presentación distinta, ¿no? Así que le damos la palabra a Ana Victoria. Gracias, diputado. Tengo 2 preguntas que me hizo el diputado Castro y la diputada Sandón.
y quiero iniciar para responder ambas, en decirle a todos los que están presentes en esta mesa que hoy la receta electrónica es una realidad. Lo que dice la doctora Siche es de preocupación porque lo que estamos viendo hoy es que hay desconocimiento de las plataformas electrónicas que están disponibles. Entonces, encuentro muy buena medida que no se vote hoy y que puedan dar paso a lo que está presentando don Heriberto García, porque por lo que pude ver está mostrando algunas de las plataformas electrónicas que hoy ya son una realidad, y que cuando yo hablo de que hoy la barrera no es el acceso económico para poder optar a esta plataforma electrónica, es porque lo hablo desde el conocimiento de poder haber visto, de ver estas plataformas hoy funcionando. Es más, mencionar que en este contexto de pandemia al Colegio de Químicos Farmacéuticos nos llega de manera permanente solicitudes de pacientes para que podamos ver alguna forma de solución en la dispensación de medicamentos, y nos hemos tenido que contactar con algunas de estas plataformas que hoy están operando para poder lograr que el paciente tenga una atención médica. Hay varios médicos, Isquia, que están trabajando con estas plataformas, y hoy lo que se requiere, como les decía en un inicio, es que se determine que es una obligación implementarlas, no solo por el contexto de pandemia que hoy tenemos, sino que recordemos que tuvimos antes de esto el estallido social, que también limitó el acceso a las terapias. Por lo tanto, esto es algo necesario para diferentes escenarios de contingencia país. También el hecho, y citando que la receta electrónica ya es una realidad, porque existen las plataformas, lo que me preguntaba el doctor Juan Luis Castro, el tema de la legibilidad de la receta es un gran problema que revierte problemas de seguridad en la dispensación del medicamento. Ya hemos visto en las noticias cuando se ha presentado el error de dispensación que ha llevado a muerte de pacientes. Me recuerdo uno bastante fresco en el cual se le administró a un lactante, en vez de gotitas de paracetamol, gotitas de tramadol, porque la receta tenía una ilegibilidad tal que generó un error de interpretación en la dispensación de esa receta. Entonces, hoy la receta electrónica ofrece la posibilidad de que cuando el médico emite esta receta, la emita por un medio donde la legibilidad no va a ser un problema, y por ende fortalecemos la seguridad al momento de la dispensación, dado que la receta al ser por medio electrónico va a venir legible. Y en este sentido, la materialización hoy ya existe. Yo sugiero que puedan, ojalá, tener conocimiento de alguna propuesta de las que ya están funcionando, y es más, creo que hay un mito con respecto a la firma electrónica avanzada, porque en algún minuto fue una limitante porque era engorroso el trámite, pero hoy ya ese trámite no tiene esas dificultades que tenía hace años atrás. Yo lo digo porque en el ámbito laboral ya estamos comprando la firma electrónica avanzada para la documentación que hacemos, y la verdad es que el trámite es bastante ágil. Y las plataformas de receta electrónica dan al prescriptor el trámite ya hecho. Por lo tanto, vuelvo a insistir, hoy la receta electrónica es una realidad, y necesitamos que los legisladores aprueben la implementación de modo obligatorio. Respecto a los medicamentos y la prescripción, estas recetas electrónicas a mediano plazo pueden vincularse con el listado de medicamentos que están en el registro del ISP. Todos los medicamentos son registrados en el ISP y queda ahí la descripción, y toda la trazabilidad de ese medicamento, ese listado podría estar en conexión a una ficha única electrónica y a la vez a una plataforma de receta electrónica inserta en esta. Por lo pronto, existe la receta electrónica que se puede escribir con teclado de libre texto.
Y en razón de la pregunta de la diputada Sandón, a través de una plataforma de receta electrónica, sin duda podemos evitar este tráfico por lo que mencionaba el diputado Castro, donde la receta de papel es perfectamente mal utilizada, se ha visto muchas veces talonarios o que son robados o que son falsificados. Una plataforma de receta electrónica, ya sea con la firma electrónica avanzada, ya sea con clave única o un código QR, hoy permite resguardar que este tráfico aumente a cómo ha sido con la receta de papel. Y que es importante, sí, que haya una autoridad sanitaria que valide a que estas plataformas electrónicas tengan la posibilidad de ejercer la invalidación de la receta una vez que se despacha. Pero para tranquilidad de todos los presentes, la receta electrónica hoy es una realidad y se necesita urgente difusión para resolver lo que la doctora Siches está mencionando, que es necesario de resolver en lo inmediato. Muy bien, muchas gracias. Le agradezco mucho su asistencia, el haber dado la respuesta. Vamos a hacer una nueva ronda, probablemente les invitemos a las 3 o al ISP de todas maneras para conocer lo que nos acabamos de enterar antes de votar próximamente, porque habría que decir que el proyecto que presenta el Senado se refiere solo al primer artículo y la discusión surge, ¿cierto?, respecto a la receta electrónica cuando se introduce el segundo artículo. Entonces, hay allí un tema que merece un poco más de discusión y probablemente va a retrasar la votación o la aprobación del proyecto un poquito más. Así que muchas gracias. Vamos a ver el segundo proyecto ahora, ¿cierto? Así que le agradezco muchísimo a Ana Victoria, a Judith y a Isquia su presencia. Muy bien. Vamos, solo para dar lugar, digamos, al inicio de la discusión del segundo punto, porque nos queda poco tiempo, ¿cierto? Vamos a iniciar el estudio del proyecto de ley que modifica el Código Sanitario para regular la realización de estudios y ensayos clínicos tendientes a la obtención de productos farmacéuticos y dispositivos médicos para el combate de las enfermedades que motivan una alerta sanitaria, el boletín 13642. Se ha invitado al académico señor Alexis Kalergis, pero probablemente en los pocos minutos que tenemos, el diputado José Miguel Castro quisiera a lo mejor hacer una presentación previa muy corta, muy breve, y después le damos espacio a el señor Alexis Kalergis, que le vuelvo a repetir que tenemos una sesión a las 18:30. Y ahí veo que levanta la mano don Jaime González. Don Jaime, le dijo. ¿Sí? Presidente, presidente, muchas gracias. A lo mejor muy breve, después del diputado Castro, don Jorge Andrés Hübner se refiere breve y sintéticamente al proyecto de ley antes del doctor Kalergis, si lo tiene bien. Bueno, ustedes son los que están presentando, yo no tengo ningún problema, es lo que me habían pedido, así que si ese es el sentido, no hay ningún problema. Entonces, vamos a estar muy estrechos los tiempos. Sí, solamente que hagan la presentación y del señor Hübner después, y dejamos, yo creo, al académico para después, para que no haga una presentación más extendida y no tan a la rápida. Así que, José Miguel Castro, diputado, una presentación breve. Tiene que prender su micrófono. Gracias, presidente. Sí, estoy prendido. Gracias, presidente. Voy a tratar de ser lo más breve posible. La verdad es que es complicado, sobre todo en un proyecto de una trascendencia así, cuando estamos en una guerra contra el COVID y donde tiene que ganar cada una de las batallas. Yo creo que una de las batallas ya, qué sé yo, es la trazabilidad, otras son los ventiladores, que por Dios que nos hizo bien. Y una batalla tremenda va a ser la batalla de las vacunas. La batalla de las vacunas va a ser completa y absolutamente descarnada. Y en base a eso es que se presenta este proyecto. Yo le pediría también tener en consideración quizás alargarnos 5 minutos más, porque nos va a ser muy difícil poder abordar los puntos que tiene. No pueden hoy día porque está en la sala. Ok. ¿Qué es más, lo que pasa? Debiéramos ya haber terminado. Sí. Ya. Ok, este proyecto en el fondo
se enmarca en el Tratado de Helsinki, que habla acerca de las consideraciones en la investigación humana con respecto a medicamentos y otros tratamientos. Específicamente, para no adentrarme en cada uno de los artículos, que quizás lo veamos mañana, o sea, en otro momento, este proyecto lo que busca es flexibilizar algunas cosas con respecto específicamente al uso de la vacuna y con respecto a las repercusiones que puede tener para las personas que entregan la vacuna, como en el caso de la Universidad Católica, donde el doctor Alexis Kalergi es inmunólogo, es parte también del equipo médico, profesor de ahí, director del Instituto Milenio, también él nos puede dar cátedra acerca de esto. Pero la idea es poder flexibilizar algunas cosas para poder, en el fondo, optar a la vacuna y de esa forma tener prioridad antes que otros países. Yo les voy a explicar lo siguiente. Existen como tres métodos para poder obtener la vacuna. Yo me he metido mucho en este tema. El primer método es como lo hace Estados Unidos, que pone plata encima y con la plata puede ir y comprar en distintas partes del mundo la vacuna y pone a disposición de distintos equipos médicos. Otra es como lo hace Brasil, qué sé yo, y esperar que las universidades se muevan y si llega, llega. Y prestarse también para que hagan alguna clase de estudio. Y la otra es, en el fondo, ir a hacer investigación de forma seria, generar todos nuestros nexos de tipo investigaciones y poder, en el fondo, hacer pruebas que nos permitan estar primero en la cabeza junto con otras medidas que ya se están tomando, que es, qué sé yo, tener plantas de abastecimiento, etcétera. Pero eso es para otra conversación. En resumidas cuentas, es eso el proyecto, y si quieren ver cada uno de los artículos, no tengo ningún problema, alguno que tenga alguna duda. El profesor Alexis, no sé, usted dará la palabra, el presidente, el profesor Alexis, y también la gente del ministerio quisieran hablar con respecto a esto. Gracias, diputado. Yo sugiero que escuchemos al... No, perdón, vamos a terminar la sesión. Vamos a terminar la sesión y va a ser invitados para la exacta, porque tenemos que presentarnos en la sala, así es que habiéndose cumplido, ¿cierto? Los objetivos de gestión. Presidente, muy falta de respeto con un invitado que tenemos acá, ni siquiera poder escucharlo. Lástima. Bueno, hay un problema reglamentario, diputado Belolio. Yo le pido ojalá al doctor si puede estar... José Miguel Castro, si yo lo tengo claro, yo no voy a pasar por encima del reglamento. Falta de respeto, presidente, muy falta de respeto. Yo les digo que estoy absolutamente disponible para otra invitación, así que no me siento para nada. No voy a pasar por encima del reglamento. Y fue una excepción. Muy bien. O sea, si yo creo que eso es, él está disponible, déjelo inmediatamente invitado. Inmediatamente invitado a la próxima. Sí, eso es. Por supuesto, es un tema muy importante, como dijo el diputado Castro, así que podemos darnos el tiempo. Ustedes estaban también hablando de un tema bien importante antes, así que yo feliz de estar aquí, acompañar y dar nuestra postura y visión y tratar de aportar al país en resolver el problema de la pandemia. Así que cuenten conmigo, diputado Castro, el resto de los diputados y diputadas. Gracias, presidente, por el paso para estas palabras de cierre. Sí. Sí, es impresentable, perdón que a mí me da mucha lata que un académico, digamos, también tenga 2 minutos para hacer una presentación, ¿cierto? Que no corresponde, que finalmente vamos a quedar exactamente en lo mismo. Probablemente, si este jueves no hubiese sido feriado, lo hubiéramos podido ver allí. Pero bueno, agradecidísimo de su presentación, ¿cierto? De su presencia y pidiéndole las disculpas del caso, pero hay un tema reglamentario que no puedo sobrepasar. Esta sesión se levanta. Muchas gracias. Thank you.